Hola, ¿qué tal? Soy Álvaro Cueva, bienvenidos a Debate 22. Hoy tenemos un programa maravilloso. ¿Por qué? Porque son días importantes para la mujer y es imposible no hablar de mujeres sin hablar de telenovelas. ¿O ustedes qué opinan? Vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas. Comienzo con Florence Toussaint, grandiosa crítica, periodista, escritora. Es un honor tenerte aquí. Muchas gracias. Tiare Escanda, increíble actriz, figura fundamental del espectáculo nacional. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Y Fabiola López Neri, que es gran analista de contenidos, una de las más grandes casas productoras de telenovelas de nuestra nación, de Televisa. Bienvenida. Gracias, Álvaro, muchas gracias. Florence, tenemos que hablar de esto. Tu más reciente libro. Yo te tengo que dar las gracias públicamente por hacerlo, porque a pesar de que México es potencia mundial en la creación de telenovelas, no tenemos suficiente bibliografía al respecto. ¿Por qué es importante tocar este tema hoy? Bueno, yo te diría, hay varias razones por qué la telenovela es importante. En primer lugar, porque es y ha sido vista por millones de personas. Y esto hace que la telenovela tenga una influencia muy importante en la vida social y cultural de un país. En segundo lugar, porque no solo se ha quedado en México, sino que ha sido exportada a 120 países en el mundo y ha sido doblada a cientos y decenas de idiomas. Entonces eso la proyecta mundialmente. En tercer lugar, porque se trata de un negocio boyante, es una industria. Y esa industria que aparentemente está siendo tocada por las series, en realidad no es tal, porque tenemos ejemplos en otros países, por ejemplo, en Turquía, la industria turca de telenovelas es también muy boyante. Entonces, y finalmente, porque creo que la telenovela es un género que nació en América Latina, que tiene como antecedentes, bueno, los folletines del siglo XIX, pero después en la radio, las radionovelas, y luego llega a la televisión. Pero nace en América Latina, en Cuba primero, y luego se viene a América Latina, México, Venezuela, Brasil. Es un viaje maravilloso como el que propones en tu libro, pero Tiare, son días fundamentales para las cuestiones de género. No faltará quien nos esté viendo en Canal 22 o en la señal internacional de Canal 22 y diga, qué frívolos, están hablando de telenovelas. ¿Tú qué les dirías? Bueno, primero, yo tal vez difiero de que necesariamente hablar de telenovelas está vinculado a las mujeres. Bien. Creo que históricamente los hombres han visto telenovelas, muchas veces lo han negado y casi siempre anteceden estaba mi mujer viendo la novela y alcancé yo a ver ahí, siempre están sentados, son los primeros que quieren verlas, porque a todos nos gustan las historias. Y ya sean telenovelas, series, películas, libros, todos estamos muy ávidos de historias siempre y las telenovelas han sido las que hemos tenido más a la mano durante muchos años. Podría sí ser una frivolidad hablar de cualquier otro tema que no sea la vida de las personas o la seguridad de las personas, pero finalmente también necesitamos un poquito de enjuague mental para poder seguir dando la batalla de las cosas muy importantes, y el entretenimiento pues baja el estrés. También es importante hacer cosas que nos permitan estar sanos, fuertes, para seguir dando la batalla de las cosas muy importantes. Y el entretenimiento dice cosas de nosotros. Yo soy crítico de telenovelas y lo digo con mucha honra, y constantemente, Fabiola, me enfrento a personas que me dicen que la telenovela es algo así como la mala del cuento a la hora de la cultura popular. ¿Por qué tienen tan mala fama, caray? Pues sí, se le ha injustamente calificado como de contenido chatarra. Pero realmente yo creo que es una gran voz que ilustra lo que está pasando en la sociedad, lo que está pasando en la mujer, y en 3 puntos de vista que creo que son importantes, tanto en los personajes de ficción, como la persona que está del otro lado de la pantalla, y sobre todo las personas que están creando, los directores, los escritores, los analistas, los actores. Yo creo que todos ellos nos hablan de la sociedad que estamos viviendo, porque lo que la gente quiere ver dicta
lo que va a haber en los personajes y lo que van a crear las personas de la industria. Ese es un gran tema que tú y yo teníamos pendiente. ¿Quién dicta qué? Ajá. Sí. Porque yo muchas veces me he preguntado si no es al revés, si no quien decide los contenidos, que a veces son hasta los anunciantes de pronto que buscan un mercado específico, modela a la sociedad. No sé qué tanto es al revés, no sé qué tanto es el espectador el que decide lo que quiere ver. Yo creo que no hay alguien que modele. Yo creo que es una relación muy fluida, muy didáctica, muy incluso dialéctica entre el público y el productor o el emisor de telenovelas. Porque además yo rescato mucho la telenovela porque no es un género chatarra, es muy complicado hacer una telenovela y grandes escritores la han hecho. Por ejemplo, Vicente Leñero, Carlos Olmos, y también grandes cineastas como Jorge Fons, como Arturo Ripstein, han dirigido telenovelas. Es decir, en efecto, dentro del género, como dentro del cine, pues hay buenos y malos productos. Pero como género es muy interesante porque recoge la vida cotidiana de las personas. Y también está ofreciendo, digamos, una visión del mundo, una visión de la vida, que en algunos casos es deleznable. Por ejemplo, cuando aparece el sexismo, aparece el racismo, hay mucho racismo en las telenovelas, mucho clasismo, es decir, hubo un tiempo en que verdaderamente las sirvientas de las que aparecían en las telenovelas eran poco menos que retrasadas mentales y se les trataba de una manera muy, muy desagradable. Pero hubo otras telenovelas que realmente revolucionaron el género. Por ejemplo, estamos hablando de Cuna de Lobos. Claro. ¿No? Que además fue una telenovela que el final apareció en Ovaciones de la tarde en 8 columnas, ¿no? Algo totalmente inédito. Y luego, si nos vamos más acá, pues tenemos Mirada de Mujer, que también fue un hito. ¿Y por qué fue un hito? Porque en ese momento, al decir, esto no lo digo yo, sino que lo dice Pigmenio Ibarra, en ese momento Mirada de Mujer obtuvo el mayor rating de la televisión en ese momento. Sobrepasó incluso a la telenovela de Televisa que estaba en el momento. Que era La Usurpadora. Que era La Usurpadora. Ahora, Fabiola, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo son las telenovelas hoy? Porque muchas personas, y eso me pasa todo el tiempo, se quedaron como en la época de María la del Barrio. Y siempre hablan como de esas referencias. Pero hoy tenemos... Y prejuicios contra ese concepto de telenovela. Sí. Pero hoy que algunas sí se ganaron su reputación de contenido chatarra, la verdad. Sí. Pero hoy, ¿cómo estamos? ¿Qué hay detrás de las historias que se producen en 2020? No, hay muchísimo trabajo detrás. A la Televisa se le hace mucho la crítica de es que hace refritos, es que compra puras cosas, somos adaptaciones, pero si nos damos cuenta es algo que se está haciendo en todo el mundo. Estábamos en Star Wars creo que 11, Avengers 92, o sea, es algo que se está haciendo. Y a mí me encanta que las nuevas generaciones tengan acceso otra vez a estas historias, pero que se les cuenta de manera diferente, que yo creo que es algo que intenta ahorita la telenovela. Ahorita salió Mujercitas y creo que es la 5ª película de Mujercitas, pero que tiene, que es una estructura diferente, con actores nuevos y pues temáticas diferentes. Entonces, eso es algo que se está intentando mucho, que dentro de las historias clásicas se le muestra a las nuevas generaciones de manera actual, con nuevos valores sociales, me estás viendo muy raro. Porque voy a hacer una maldad. Okay. A ver, usted en casa, écheme la mano. Con el hashtag Debate22, dígame, ¿qué piensa de los refritos? De las nuevas versiones de estas historias que ahora consideramos clásicas. ¿Está a favor? ¿Está en contra? ¿Por qué? Y acuérdese lo que dijo Fabiola, no se vale estar en contra nada más de la telenovela, porque hay refritos en todas partes. No se vale estar a favor nada más porque es la telenovela. Regresamos, esto es Debate 22. Seguimos en Debate 22 hablando de la evolución de las telenovelas, de la evolución de las mujeres en las telenovelas y en este momento llegamos a los remakes, a los refritos y hay gran debate alrededor de esto. Pero más allá
de las nuevas versiones. ¿Qué sienten ustedes que está pasando con las protagonistas de las telenovelas de hoy? Ya no son como Angélica Aragón en Vivir un Poco, ya no, estamos en otro momento, hay comedia, hay farsa. ¿Cómo lo ves, Florán? Yo creo que es una evolución de la telenovela, pero que está en el filo de la navaja. Porque en qué momento deja de ser telenovela y se convierte en farsa, en comedia, en otra cosa, ¿no? Inclusive en serie, que no es lo mismo que la telenovela. La telenovela tiene cierta estructura y ciertos parámetros que si tú los sobrepasas ya no es telenovela, según mi punto de vista, ¿no? Así como si tú no tienes la estructura de la tragedia, pues no vas a hacer una tragedia, vas a hacer otra cosa. Entonces, a mí me parece que desde que más o menos, no sé, lo pongo más o menos en los años 90, aunque puede ser después o un poco antes, la telenovela empezó a decaer. Incluso en el libro están los números, las cifras, porque en los primeros años se producían muchas telenovelas al año. Claro, Televisa era un monopolio, hubo 20 años de monopolio y entonces en esos 20 años Televisa era la única productora de telenovelas y que además era la única que emitía telenovelas porque no compraban telenovelas. O sea, ya TV Globo estaba haciendo unas telenovelas maravillosas y nunca llegaron a México, llegaron quizá un par por Imevisión por ahí. Entonces, últimamente lo que yo he notado son dos cosas. Una es que efectivamente el remake, pero no solamente el remake, sino también hay esta compra de derechos de estructuras ya formales, ¿no? Ya hechas. Entonces, esto ha demeritado un tanto a la telenovela. ¿Por qué? Porque digamos, Televisa ya no está, y creo que Azteca tampoco, y tampoco Cadena 3, no están arriesgando. Es decir, no hay una apuesta con nuevos productores y sobre todo con nuevos guionistas, y entonces como que es más o menos fácil tomar una historia que ha sido muy exitosa en otra parte, hay muchos ejemplos, y adaptarla o readaptarla o rehacerla. Y eso está bien siempre y cuando no sea lo único, sino que se produzcan otras telenovelas. Y se están produciendo muy pocas. ¿Tú qué piensas, Fabiola, de lo que está diciendo Florence? Sí, estoy de acuerdo, que realmente no hay una apuesta a contenidos nuevos, pero como lo decías tú al inicio, esto es una industria y a veces que los números nos dictan de que estamos haciendo un original y pues los números van más o menos en rating, que son horribles, pero es lo que nos dicta. Y de repente tenemos La Gata una vez más y hasta arriba y a las 4:30. Entonces, como empresa empiezas a tomar decisiones, decir, híjole, pues la gente de cierta forma quiere ver algo que ya conoce, quiere una historia clásica. Entonces, o sea, regreso otra vez a estos 3 puntos que dictan la transformación de la mujer en la telenovela. La persona que está al otro lado de la pantalla me empieza a dictar a mí como escritor y como productor y como actor lo que quiero ver. Yo no estoy de acuerdo, fíjate. Okay. A ver. Yo creo que los clásicos se han podido volver clásicos porque en algún momento fueron una idea original. Y si no se da oportunidad de que surjan nuevos clásicos, pues nos vamos a quedar atorados repitiendo historias toda la vida. Además de que no creo que todos los refritos ameriten considerarse clásicos. No todo fue Cuna de Lobos. Claro. No, pero espérenme tantito. En el caso de la telenovela, esto se pone peligroso, porque muchos de estos clásicos nacen en un contexto donde la mujer vivía otra realidad. A mí me enferma que me vuelvas a contar una historia donde la mujer era un objeto, donde la mujer era estúpida. Hay casos, cuando estudias la historia de la telenovela mexicana, como para morirse. Por ejemplo, hay una producción de 1960 que se llama, agárrense, Secretaria o Mujer. Porque la secretaria, por salir de su casa, ya no era mujer, era una traidora. Imagínense de qué melodrama estamos hablando. ¿Qué opinas? Y luego, perdóname, tampoco estoy del todo de acuerdo, y esto sí es totalmente una opinión, no soy una estudiosa del tema, pero
yo creo que si se conserva la estructura de la telenovela, aunque esté entonada en farsa, es como si haces Latin jazz, no deja de ser jazz. La estructura sigue siendo la misma y creo que la audiencia también, al ir teniendo acceso a contenidos de otros países, a otros estilos de filmarse las cosas, a otro tipo de actuaciones, pues también empieza a necesitar que le des algo nuevo. Y yo siempre le he reconocido, por ejemplo, a Rocío Campo, que es una productora de Televisa con la que yo he tenido el gusto de trabajar, que es muy revolucionaria, cuida mucho la calidad de sus productos y cuida que los personajes femeninos sean mujeres inteligentes, valientes, con objetivos propios, y muchas de sus telenovelas son cómicas y es parte de lo refrescante. Y por último te digo esto, alguna vez que yo andaba más como en una crisis de qué tan indispensable o no era eso a lo que yo me dedico, el entretenimiento, en este país lleno de cosas tan trascendentes, tan importantes, tan profundas. Y entonces en algún momento que estuve cerca de unas personas víctimas de una de estas causas tremendas, me dijeron, oye, por favor diles a tus compañeros de la telenovela, estábamos haciendo Qué pobres tan ricos, que era una de estas telenovelas cómicas, que gracias porque esa hora que dura la telenovela es la única hora del día que mi esposa y yo nos reímos, me dijo. Qué fuerte. Y entonces dije, claro, nuestro trabajo sí tiene una utilidad social, que no es nada más esta cosa desechable de entretenerte un rato, para algunas personas sí, pero para otras es el ratito que se salen de la tragedia personal que les ha tocado vivir y que tienen un descanso y una relajación. Entonces creo que está padre que haya siempre, cualquier cosa que esté bien hecha, me parece que vale la pena intentarla. Lorenzo. Yo estoy de acuerdo, simplemente es como decir, bueno, estamos hablando de un género que evoluciona e inclusive hay quien dice que la telenovela se va a acabar. ¿Por qué? Porque están las series y entonces que para allá vamos. Yo no lo sé de cierto. Yo creo que hay que ver si esto es así o no es así, porque la telenovela también tiene dos caras, como decía muy bien. Es decir, por un lado es industria, y como industria tiene unos requerimientos que hay que hacer lo que produce rating, lo que se vende para los anunciantes y lo que, digamos, las mayorías de alguna manera están en sintonía con eso. Ajá. Pero, por otro lado, tiene la parte creativa, porque la tiene. Claro. Y esas historias, además, yo estoy muy de acuerdo con Tiare en esta anécdota que dice, porque yo lo digo en el libro, justamente ese momento es una cita, primero lo fue para las amas de casa, pero después creo que para todo mundo. Es un momento en el cual se pueden sintonizar con un personaje, con una historia, y salirse de su mundo, del agobio del trabajo por hacer, de los niños, de la casa, del tránsito, de todo lo que nos pasa a los habitantes de este país, y entonces irnos a vivir una historia que quizá sea fantasiosa, que quizá esté más allá de lo que pasa realmente en la realidad concreta, pero que nos refresque, que nos permite hacer una pausa. Y esas pausas pues son importantes. Y a propósito de pausas, vámonos a una porque regresando tenemos que hablar de narconovelas y de otras situaciones que están muy aquí, ¿eh? Quédense con nosotros, es Debate 22. Llegamos al último bloque de Debate 22. Hoy tenemos un programa muy especial sobre telenovelas, sobre mujeres, con mujeres y narconovelas, narcocontenidos. Tiare, necesito tu punto de vista, por favor. A mí me duele mucho que hayamos caído en esta etapa ya tan larga, además, en que se han hecho tantas narcoseries y narconovelas. Yo a veces me pregunto si no estarán detrás de algunos de estos proyectos narcos de a de veras que quieran hacerse publicidad, que están mandando mensajes como cuando ponen una narcomanta. A mí me da mucha tristeza. Creo que nos ha hecho mucho daño que le gane a los productores el interés del negocio por encima de la dignidad del país. O sea, creo que nos han hecho mucho daño
Me he abstenido de participar en ellas, excepto en una que hice, La Viuda Negra, y que fue una decisión difícil para mí porque el proyecto me implicaba una estancia en Colombia un mes, me podía llevar a mi niña, el personaje pues estaba interesante de hacer y lo hice, pero es la única, es como mi mea culpa de que sí participé en esa única narco. Y lo hiciste muy bien con un gran acento colombiano, Ajá, además. era una oportunidad como actriz que estaba interesante de hacer. Pero a ver, Fabiola, funcionan, el público las pide. Si el público pide narco, ¿le das narco? Híjole. Ahora sí que la plataforma inicial de la telenovela es la televisión abierta. Entonces yo creo que hay muchísimos estudios detrás y hay mucha responsabilidad como creador de lo que le vamos a enseñar a la sociedad. Para mí no, o sea, hay grandes series, El Señor de los Cielos, La Reina del Sur, que han sido muy exitosas, pero realmente esa disponibilidad que tiene que tener la telenovela para toda la familia, para mí no. Además, el público no pide narco, nadie pide narco, el público pide emociones. Sí. La gente ve telenovelas o series porque quiere que lo emocionen, entonces nos está faltando creatividad para ofrecerle al público entretenimiento de calidad que le llene de emociones y que le ponga personajes que viven aventuras y escalan montañas y logran cosas, porque eso es lo que tiene, que las historias de los narcos, aparte según el ángulo que se cuenta, porque no se cuenta la parte horrenda que tiene también vivir en ese mundo. Les cuentan solo una parte glamorosa, falsa, fácil, ¿no? Y no, lo que la gente quiere es ver gente que se atreve a cosas o emocionarse. Eso es lo que la gente Florence quiere. menciona algo de esto en su libro. Sí, bueno, yo creo que también como en las otras telenovelas hay muchos gradientes en la del narco. Yo rescataría, por ejemplo, La Reina del Sur. ¿En qué la rescataría? Bueno, la rescataría en que es una novela que presenta las maneras en cómo los narcos trafican. No solamente droga, también personas. Cómo lavan dinero, cómo triangulan el tráfico y el tránsito de las mercancías, cómo se hacen de un imperio, cómo utilizan abogados, economistas, contadores para hacer su imperio, que es en realidad, pues es eso, es un gran negocio. Rescato eso de esta telenovela y rescato también ciertos elementos donde la protagonista, es decir, es una mujer inteligente y es una mujer que es capaz de pasar de ser la novia del narcotraficante a ser ella misma una empresaria, digamos, del negocio. Lo que no rescato de esa telenovela es que es muy violenta en ciertos momentos, es que hay en pantalla esta ofensa contra las personas, ¿no? Es una violencia muy, muy fuerte y que eso se va luego a otras telenovelas y que lo que tampoco rescato de esas otras telenovelas es mostrar a estos personajes como héroes, porque no lo son delincuentes y además cometen muchos asesinatos y muchas atrocidades. Entonces, el presentarlos como héroes, porque eso parece ser, eso es lo que está muy mal. Y yo creo que justo estamos ahorita pasando por una crisis horrenda en la que la vida humana parece haber perdido valor. Sí. Y la televisión en todas sus formas, y el cine también, es muy responsable de eso. Por eso yo te digo que hay una parte, y quizá tiene razón Florence en que es una cosa dinámica, que estamos también moldeando al espectador. ¿Tú sabes cuántos niños y niñas, porque no hay control de quién está viendo la pantalla, están viendo que piu, 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 y caen los cuerpos, y ninguna de esos cuerpos que cayó es una persona, ni su vida vale nada. Pasó un segundo y ya pasamos a otra cosa y ahora ya viene una escena donde otros se besan y otros se comen los tacos. La vida humana no importa. Oye, es gravísimo que se esté manejando así. Por eso una de las notas de la semana es que las quieren prohibir, pero así por ley, Fabiola. Yo estaría súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Súper de acuerdo. Porque también sí creo que la gente, lo que decía, la gente encuentra su momento de
entretenimiento, o sea, y todo eso, hay un trabajo detrás de encontrar qué te puede gustar a ti a ese horario, que es parte de la nobleza de la televisión abierta, o sea, que tú no vas y escoges en Netflix que quiero ver una película de terror, o sea, yo estoy disponible y tengo que ir de acuerdo a tus hábitos de casa, y dudo mucho que tus hábitos de casa quieren ser una continuación del noticiero que vas a ver un poquito Tenemos más tarde. mucho que decir, mucho que reflexionar sobre las telenovelas en México. Yo les recomiendo ampliamente este libro de Editorial Proceso. Búsquenlo, luchen por tenerlo. Se nos acaba el tiempo y vamos con las conclusiones. ¿Les parece si empezamos? Fabiola, querida, a la cámara, por favor. Pues yo creo que la telenovela puede ser una voz muy importante de lo que está pasando en nuestro país, entonces hay que ver telenovelas, ver lo que está haciendo México, ver lo que está haciendo todo el mundo, porque pues se tratan temas muy nobles, muy íntimos y a la vez muy universales. Muchas gracias, un placer, Gracias. un honor. Te haré. Pues yo sé que no todos tenemos la vocación de salvar al mundo, yo sí un poco, pero sí creo que es importante que todos los generadores de contenido, al nivel al que estemos, asumamos la responsabilidad que tenemos. Creo que no podemos seguir siendo tan incongruentes, no podemos ir a la protesta, pero por otro lado producir contenidos violentos que fomentan la violencia o que hacen apología de la violencia. Creo que tenemos que buscar la congruencia real, genuina, y cuidar lo que le estamos comunicando a los espectadores, porque sí tenemos un poder, sí generamos una influencia. Yo como actriz, ha habido gente que de pronto me dice, ay, yo dejé a mi marido porque tú dejaste en la telenovela tal al tuyo que te trataba mal, y yo me di cuenta. Y de pronto es como, qué responsabilidad enorme, con mucha gente que además es muy ingenua, y que se educa de alguna manera con lo que ve en la pantalla. Entonces, creo que tenemos que ser mucho más responsables con lo que hacemos. No propongo una cosa ni moralista, ni cursi, ni nada. Sí hay que retratar seres humanos complejos, pero sí con una conciencia de que tenemos un impacto en la vida de las personas. Muchas gracias, Tere. Un placer, Gracias. un honor. Muchas gracias. Florence. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que yo veo la telenovela desde un ángulo diferente a lo que lo ven ellas porque están involucradas en la elaboración. Yo estoy fuera. Yo he sido una crítica de las telenovelas y de los programas de televisión en general desde hace muchos años en la revista. Entonces, el propósito del libro es justamente ofrecerle a un público amplio, porque este libro no es para nada un libro académico. Ajá. Es un libro que está hecho pensando en las personas que ven telenovelas, un poco ofreciendo información, ofreciendo una mirada crítica, a veces sarcástica, destacando lo que las mujeres han hecho, porque hay que decir además que ya que estamos hablando de mujeres, las actrices son el pilar de la industria de la telenovela. Hay actores y hay actores muy buenos, pero el pilar son ellas. Y deben cobrar más, perdón. Y por otro lado, también hay que decir que aunque tarde, pero las productoras de telenovela ahí están y son muchas. Y hay que rescatarlas. Por supuesto. También. Tenemos Sí, que hacer más escritoras. programas como estos. Florence, un placer. Es una gran maestra, un placer, un honor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.